Esa noche atropellé a algo. Sentí el impacto. Escuché el golpe. Bajé corriendo con la linterna. Busqué por todas partes. Debajo del camión, en los costados del camino, entre los matorrales. Nada. Ningún cuerpo, ninguna mancha de sangre, ningún rastro. Volví a la cabina convencido de que había sido algún animal que escapó hacia el monte. 15 minutos después, levanté la vista hacia el retrovisor y ella estaba ahí, parada sobre el parachoques trasero. Una mujer vestida de blanco, inmóvil, mirando hacia adelante a 100 kilómetros por hora, sin sostenerse de nada, sin que el viento moviera ni un cabello, como si estuviera clavada en el metal. Me llamo Paulo, tengo 42 años y durante 3 años enteros, cada vez que manejaba de noche por la BR-101, ella regresaba. Hasta el día en que vendí el camión y descubrí que ella nunca dejó de pedir un aventón. Si estás viendo este video y quieres seguir escuchando historias que te van a poner la piel de gallina, dale like ahora mismo. Ese gesto tan simple me ayuda muchísimo a seguir trayendo relatos como este. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ya, porque lo que viene a continuación te va a helar la sangre de verdad. Nací en Minas Gerais, en un pueblo pequeño cerca de Governador Valadares. Me crié viendo a mi padre levantar paredes, mezclar cemento, cargar sacos bajo el sol. Empecé a trabajar a los 14 años como ayudante de albañil. Cargaba ladrillos, limpiaba escombros, mezclaba material. Trabajo duro, pero era lo que había. A los 18 me convertí en albañil. A los 25, capataz de obra. Me casé con Marcia a los 27. Tuvimos 2 hijos, un varón y una nena. Una vida sencilla, pero digna. Sin embargo, en 2009, con 35 años, me quebré por dentro. Me cansé del sol quemándome la cabeza, del polvo entrándome en los pulmones, de llegar a casa tan destruido que no tenía fuerzas ni para jugar con mis hijos. Mi cuñado, el hermano de Marcia, era camionero. Cada vez que venía de visita llegaba con plata en el bolsillo, historias en la boca y una especie de libertad en la mirada que yo nunca había tenido. Decía que la ruta era dura, pero que era suya. Nadie le daba órdenes, nadie le controlaba el reloj. Solo él, el camión y el asfalto. Hablé con Marcia. Al principio no le gustó nada la idea. Decía que me quedaría fuera de casa, manejando de noche, que era peligroso. Pero le expliqué que los chicos estaban creciendo, que la construcción ya no alcanzaba para cubrir todo, que necesitábamos un cambio real. Ella lo pensó durante días y terminó aceptando. Durante 8 meses ahorramos cada peso que pudimos. Yo hacía changas. Ella cosía ropa para afuera. En marzo de 2010 compramos un Volvo FH, año 2005, blanco. Cabina extendida, motor de 420 caballos, suspensión neumática. Costó 120.000 reales. Lo financiamos a 60 cuotas. Era mi sueño, mi herramienta, mi camino hacia algo mejor. Empecé despacio, con fletes cortos. Governador Valadares, a Teófilo Otoni, Teófilo a Vitoria, ganando experiencia, ganando confianza. A los 3 meses conseguí contrato fijo con una transportadora que tenía ruta establecida entre Eunápolis, Teixeira de Freitas y el litoral sur de Bahía. Carga de papel, celulosa, madera. Empresas grandes, pagos puntuales, buen precio por kilómetro. Acepté sin dudar. La BR-101 en ese tramo es una recta larguísima, más de 100 kilómetros casi sin curvas. De día hay movimiento razonable, autos, motos, ómnibus. Pero de noche, pasadas las 10 de la noche, la carretera se vacía por completo. Mata Atlántica densa y oscura a los 2 lados. Pocos puestos de combustible, poca luz artificial, silencio profundo. A mí me gustaba eso, me resultaba casi meditativo. Ponía un CD de Sertanejo, tomaba café del termo, comía galletitas, pensaba en la vida, en las cuentas, en los chicos, en las cuotas del camión.
3, 4 horas de viaje, solo, tranquilo. Me sentía dueño de mi tiempo, dueño de mi destino, hasta aquella noche de septiembre. Era el 23 de septiembre de 2010, un jueves. Salí de Eunápolis a las 10 de la noche con carga de papel con destino a Teixeira de Freitas, 105 kilómetros. El tiempo era perfecto. Cielo despejado, luna llena enorme iluminando la carretera como si fuera de día. Venía a mi ritmo, 80 kilómetros por hora, radio encendida, música baja, pensando en que ese fin de semana volvería a casa a ver a la familia. Pasaba de medianoche cuando ocurrió. Una recta enorme, monte, cerrado a los dos lados, sin ningún auto a la vista. Revisé el tablero. Combustible bien, temperatura bien. Todo normal. Levanté la vista hacia adelante y vi una figura parada en el medio del carril derecho, vestida de blanco, inmóvil. Mi corazón se disparó. Pisé el freno con toda la fuerza. El sistema de freno se activó. Tac, tac, tac. Las ruedas bloqueándose y soltándose. El camión derrapando, olor a goma quemada subiéndome por las ventanas. Me aferré al volante con los ojos desorbitados, viendo cómo la figura se acercaba. Y entonces, un golpe. No fue violento, pero lo sentí. Un impacto sordo, como chocar contra algo blando pero real. El camión se detuvo, luz de emergencia encendida, motor ronroneando bajo. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba, las manos empapadas. Dios mío, atropellé a alguien. Agarré la linterna de la guantera, abrí la puerta, bajé con las piernas temblando, iluminé hacia adelante. Nada. Caminé por el asfalto buscando. Ningún cuerpo, ninguna prenda, ninguna mancha. Me agaché y miré debajo del chasis. Vacío. Fui a la lateral derecha, después a la izquierda. Nada. Caminé hacia atrás iluminando la carretera. Entré unos 5 metros en el monte, llamando a los gritos. ¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? Solo el silencio, los grillos, el viento entre las hojas. Volví al asfalto respirando profundo, tratando de entender. Yo había visto una figura de blanco. Había sentido el golpe. Pero no había nada. Me convencí de que debía haber sido un animal, algún perro o carpincho que escapó entre los matorrales antes de que bajara. Subí al camión, cerré la puerta, encendí el radio. Llamé por el canal. Compañero, habla Paulo en el Volvo blanco. ¿Alguien cerca? Silencio. Nadie. Puse marcha, pero quedé inquieto, mirando los espejos cada 30 segundos, esperando ver algo aparecer. 15 minutos después, ajusté el retrovisor externo derecho para ver mejor el costado del camión. Y me congelé. Había alguien detrás. Una mujer vestida de blanco. Cabello negro largo, piel pálida, de pie sobre el parachoques trasero, como si estuviera pegada al metal, sin sostenerse de nada, inmóvil, mirando hacia adelante, no hacia mí. Aparté la vista del retrovisor, respiré, pestañeé, volví a mirar. Seguía ahí. Aceleré hasta 90 kilómetros por hora. Ella no se movió ni un centímetro. El viento a esa velocidad debería haberla tirado, debería haber movido su cabello al menos, pero ni una hebra se agitaba. Frené de golpe a 60. Siguió igual. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Venía de adentro, de la columna vertebral, del pecho. Tomé el celular con la mano temblando, pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que había una mujer fantasma sobre mi camión? Respiré hondo. Aceleré de nuevo. Ella ahí, inmóvil. Decidí detenerme para confirmar si era real. Orillé el camión, puse los intermitentes, apagué el motor. Silencio absoluto. Tomé la linterna, abrí la puerta despacio, bajé, caminé hasta la parte trasera, iluminé el parachoques. Nada, nadie, solo el metal, la pintura, la carrocería vacía, ninguna huella en el suelo, ninguna marca. Pasé la mano por el parachoques, temperatura normal, volví a la cabina.
Miré el retrovisor, vacío. Encendí el motor y seguí. Más despacio ahora, 60, 70, mirando los espejos cada minuto. Nada. Llegué a Teixeira de Freitas pasadas las 2 de la madrugada, con más de 1 hora de retraso. El encargado de la descarga se quejó. Le dije que había tenido un problema en la ruta. Descargué, fui al patio de camiones, me acosté en la cabina y miré el techo sin poder dormir. ¿Qué había sido aquello? Cansancio, pero lo había visto 2 veces. Dormí mal, con pesadillas, despertándome cada hora. A la mañana siguiente tomé café y volví de día a Eunápolis. Con la luz del sol, todo parecía normal. Pensé que había sido una coincidencia, un efecto del agotamiento acumulado en la carretera. Pero no fue así. Número 1. La segunda aparición. 2 semanas después, mismo trayecto. Eunápolis a Teixeira. De noche, sin ningún incidente previo, sin impacto, sin figura en la ruta. Venía manejando con normalidad a 80 kilómetros por hora cuando miré el retrovisor derecho. Y ella estaba ahí otra vez, la misma posición, la misma ropa, el mismo cabello, el mismo rostro pálido, parada sobre el parachoques, mirando hacia adelante. Esta vez no detuve el camión, no bajé, solo manejé con ella atrás durante toda la viaje, 2 horas, 105 kilómetros. Ella no se movió en ningún momento, no giró la cabeza, no me miró a mí. Solo estaba ahí. Cuando llegué a Teixeira y entré a una estación de servicio iluminada, llena de movimiento y gente, la miré en el retrovisor y el parachoques estaba vacío. Bajé y confirmé la parte trasera. Nada. Número 2. El patrón que se repite. A partir de ahí, las apariciones se volvieron regulares. No en cada viaje, sino una de cada 2 o 3. Siempre el mismo tramo. BR-101, Eunápolis a Teixeira. Siempre de noche, entre medianoche y las 3 de la mañana. Siempre en el retrovisor, siempre en el parachoques, siempre desapareciendo cuando yo paraba en algún lugar iluminado. Intenté cambiar la ruta, pedí otros fletes, Interior de Bahía, Vitória da Conquista, Feira de Santana. Por esas rutas no pasaba nada. Pero cuando volvía a la BR-101 de noche, ella regresaba. Número 3. Las variaciones. Con el tiempo las apariciones comenzaron a cambiar. En octubre de 2010, ella apareció más temprano de lo habitual, con luna nueva y oscuridad. Total, estaba ahí, pero en una posición diferente, ya no en el parachoques, sino en el vidrio trasero de la cabina, como si hubiera trepado. Giré la cabeza para ver a través del vidrio interior. Nada, vacío. Pero en el retrovisor seguía ahí, mirando hacia adentro, hacia mí. Pisé el acelerador hasta 120. Nada la movió. Una noche de noviembre, la cosa se puso peor. Miré el retrovisor y ella no estaba sola. Había 2 sombras más pequeñas a sus costados, tomadas de sus manos. 2 siluetas que parecían niños. Mi corazón casi se detuvo. Aceleré, frené bruscamente, intenté hacer que cayeran. Las 3 figuras permanecieron inmóviles. Esa fue la noche más terrible de todas. Llegué temblando y no dormí hasta el amanecer. Número 4. La respuesta del viejo camionero. Al día siguiente llamé a un viejo camionero que había conocido en un puesto de Eunápolis semanas antes, alguien que me había mirado con ojos serios cuando mencioné algo raro en la ruta. Cuando le conté lo de las siluetas infantiles, se quedó en silencio. Después dijo en voz baja: «Ya escuché hablar de eso, hay gente que la ve sola, hay gente que la ve acompañada. Depende». «¿De qué depende?», le pregunté. «De vos, de lo que cargas, de lo que sentís. Ella es un espejo, refleja. Si tenés miedo, se vuelve más aterradora. Si estás en paz, solo está ahí». Le pregunté cómo hacer para dejar de tener miedo. Me dijo: «Aceptando. Ella no te va a hacer daño. Nunca le hizo daño a nadie. Solo acompaña». Colgué más confundido que antes, pero con una idea nueva.
En el siguiente viaje respiré profundo antes de salir. Me repetí en voz alta, es solo un alma perdida, no me va a lastimar, no tengo miedo. Cuando apareció en el retrovisor, me forcé a observarla sin pánico y noté algo que hasta ese momento se me había escapado. Ella no me miraba a mí. Miraba hacia adelante, como si estuviera esperando llegar a algún lugar. Tal vez solo quería volver a casa y no sabía cómo. Manejé todo el trayecto pensando en eso. Cuando llegué a 1500 Teixeira, antes de que desapareciera, dije en voz baja, no sé quién sos, pero espero que encuentres tu camino de verdad. Miré el retrovisor. Se fue. Número 5. El quiebre. En febrero de 2011, 3 noches seguidas sin dormir bien, llegué al límite. Venía de Eunápolis con carga de madera, agotado hasta los huesos, cuando miré el retrovisor sin querer. Ella estaba ahí, y algo en mí se rompió. Golpeé el volante, grité, orillé el camión, bajé, caminé hasta la parte trasera, aunque sabía que al detenerme no iba a haber nada, y grité igual, al vacío, a la noche, a los grillos, a la mata. ¿Qué querés? ¿Por qué no me dejás en paz? Después me senté en el parachoques y lloré por primera vez en años. Lloré de cansancio, de miedo, de agotamiento. Me quedé ahí 20 minutos. Después subí y llegué a Teixeira. Entregué la carga, volví a Gobernador Valadares y le conté todo a Marcia. Todo. La primera noche, el impacto, la mujer, las apariciones, las siluetas, el viejo camionero, los 3 años de silencio. Ella me miró asustada y dijo que necesitaba ayuda. Voy a vender el camión, le dije. No doy más. Lo anuncié en internet, en el diario, de boca en boca. Bajé el precio de 110 a 95.000 reales. Un chico de Vitória da Conquista lo compró para flete de ganado. Firmamos contrato. Se pagó al contado. Me despedí del camión pasándole la mano por el capó. Perdón, compañero. Y gracias. Compré un camión más chico y viejo, un Mercedes del 98, y empecé a hacer solo fletes locales, en Minas, Espíritu Santo y Río. Nunca más Bahía. ¿Y sabes lo que pasó? Nunca más la vi. El frío desapareció. La pesadez en el aire se fue. Dormí bien por primera vez en 3 años. Volví a comer, a reírme, a estar presente con mi familia. 3 meses después, de casualidad, encontré al chico de Vitória da Conquista en un puesto sobre la BR 381. Le pregunté cómo andaba el Volvo. Me miró extraño. Lo vendí, me dijo. ¿Ya? ¿Por qué? No funcionaba bien. Dudó. Se fijó si alguien nos escuchaba. Había algo raro. Cada vez que manejaba de noche, sentía una presencia detrás, una sombra en el retrovisor. Pero cuando miraba bien, no había nada. Mi mujer decía que me estaba volviendo loco. Lo vendí enseguida y ahora estoy mejor. Me quedé en silencio. Le puse una mano en el hombro y le dije, buena suerte, hermano. Porque ya lo sabía, no era el camión, no era el Volvo, era ella. Y ella no estaba atada a ningún vehículo, estaba atada a ese tramo de la BR-101, Eunápolis a Teixeira, de noche, y quien pasara por ahí con cualquier camión, la llevaba de pasajera hasta el amanecer, mientras ella buscaba algo o a alguien que nunca iba a encontrar. Hoy, 12 años después, sigo manejando. Hago fletes regionales, pago mis cuentas, sostengo a mi familia. Pero solo de día, y nunca más agarré ruta hacia Bahía. No por miedo, sino por respeto, porque hay almas que no quieren asustar a nadie, solo quieren compañía. Y quizás aquella noche de septiembre de 2010, cuando atropellé algo que no encontré, la golpeé a ella, y ella, perdida, confundida, sin entender que había muerto, solo quiso que la llevaran hasta el final de la carretera, un destino que nunca llegaba. Mi hijo tiene 22 años hoy y quiere ser camionero. Le dije, si lo haces, respeta la ruta, maneja con atención, y si ves algo raro de noche, no pares.
Solo seguí. Se rió. ¿Fantasmas, pa? No es un fantasma, hijo. Es gente que se quedó atrapada. Gente que no pudo seguir adelante. No entendió. Pero va a entender si algún día pasa por la BR-101 de noche solo y ve a una mujer vestida de blanco parada sobre el parachoques trasero, mirando hacia adelante, esperando llegar a una casa a la que nunca va a llegar. Si este relato te llegó al alma, si sentiste ese escalofrío que solo dan las historias verdaderas, deja tu like ahora. Es gratis y para mí significa todo. Y si querés seguir recibiendo relatos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno. Hay mucho más por contar.